Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Arturo de los Santos Mendoza, soy estudiante en la Facultad de Ingeniería de la UAP, presentando la unidad 4 y 5 de la materia Probabilidad y Estadística. La primera unidad es la unidad número 4, variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad. Y como primer tema tenemos concepto de variable aleatoria continua y distribuciones de probabilidad. Bueno, una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor, entre dos fijados. Los valores de la variable no se repiten, al menos teóricamente. Estos pueden ser, por ejemplo, el tiempo observado al recorrer una cierta distancia, la estatura, un peso o el nivel de colesterol en sangre, etc. Todas las precisiones realizadas en el capítulo de variables estadísticas son igual de adecuadas en este caso. Cuando observamos valores de una variable aleatoria continua, existe una limitación en cuanto al número de valores que puede tomar la misma. Esto es, en la práctica, la variable no toma infinitos valores. A la hora de medir el peso o la estatura, por ejemplo, se trabaja con un número preciso de decimales, que puede ser grande, mas no infinito. Lo que se está haciendo es lo que se llama una discretización a la hora de tomar datos. Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad son distribuciones de probabilidad ya sean continuas o discretas. Primero, ¿qué es una distribución continua? Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua, la cual es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen como el área debajo de la curva de su PDF. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de cero. Un ejemplo puede ser en la distribución de pesos. Por ejemplo, la distribución normal continua puede describir la distribución del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular la probabilidad de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. El área sombrero debajo de la curva, en este ejemplo, representa el rango de 160 a 170 libras. El área de este rango es de 0.136, por lo tanto la probabilidad de que un hombre seleccionado aleatoriamente pese entre 160 y 170 es de 13.6%. Todo el área debajo de la curva equivale a 1.0%. Sin embargo, la probabilidad de que x sea exactamente igual a algún valor siempre es cero, porque el área por debajo de la curva es un punto individual, que no tiene anchura, es cero. Por ejemplo, la probabilidad de que un hombre pese exactamente 190 libras es cero. Podría calcular una probabilidad diferente de cero de que un hombre pese más de 190 libras, menos de 190 o entre 189.9 y 190.1. Pero la probabilidad de que pase exactamente 190 es cero. Funciones de densidad de probabilidad. En la teoría de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, función de densidad o simplemente densidad de una variable aleatoria continua describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará determinado valor. La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región específica del espacio estará dada por la integral de la densidad de esta variable entre uno y otro límite de dicha región. La función de densidad de probabilidad, PDF, FDP, es la positiva a lo largo de todo su dominio y su integral sobre todo el espacio es de valor unitario. Valores esperados. El valor esperado de una variable aleatoria es el concepto análogo al álgebra matemática que contempla la media aritmética del conjunto de observaciones de dicha variable. En otras palabras, el valor esperado de una variable aleatoria es el valor que aparece con más frecuencia a lo largo de repetir un experimento muchas veces. Propiedades de los valores esperados de una variable aleatoria. Propiedad 1. Para cualquier constante g, el valor esperado de la constante se expresa como e de g.
Será la misma constante g, matemáticamente. Se expresa de la siguiente forma. E de g es igual a g. Dado que g es una constante, es decir, que no depende de ninguna variable, su valor permanecerá igual. Ejemplo, ¿cuál es el valor esperado de 1? En otras palabras, ¿qué valor le asignamos al número 1? E de 1 es igual a, exacto, al número 1 le asignamos el valor 1 y su valor no cambiará por mucho que pasen los años o ocurran desastres naturales. Entonces, estamos tratando con una variable constante y por tanto E1 es igual a 1 o E de G es igual a G. Propiedad 2. Para cualquier constante h y k, el valor esperado de la recta h por x más k será igual a la constante h multiplicada por la esperanza de la variable aleatoria x más la constante k. Es decir, matemáticamente se expresa como lo tenemos a continuación. Aquí. Si sustituimos e por h por x más k igual a y, tenemos lo siguiente, que h es igual a b1 y k es igual a b por 0. Cuando se estiman los coeficientes b0, b1, es decir, estos se mantienen igual para toda la muestra, entonces estamos aplicando la propiedad 1. Aquí encontramos la propiedad de insesgadez, es decir, que el valor esperado del estimado es igual a su valor poblacional. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación pero con ligeras distancias y diferencias. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier número real, por ejemplo, la relatividades de acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia IQ y los errores estándar son variables aleatorias continuas. La fórmula de la distribución es la siguiente. Dada una variable aleatoria x, decimos que la frecuencia de sus observaciones pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal, tal que, aquí nos da la fórmula, donde los parámetros de la distribución son la media o valor central y la desviación típica. Distribución normal estándar. Es una distribución con forma de campana donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Estos valores de referencia son la base de muchas pruebas de hipótesis como la prueba Z y T. Ejemplo, la estatura de todos los adultos masculinos que residen en el estado de Pensilvania siguen aproximadamente una distribución normal. Por lo tanto, la estatura de la mayoría de los hombres está cerca de la estatura media de 69 pulgadas. Un número similar de hombres será un poco más alto y un poco más bajo de 69 pulgadas. Solo unos pocos serán muchos más altos o mucho más bajos. La desviación estándar es de 2.5 pulgadas. Distribución exponencial. Utilice la distribución exponencial para modelar el tiempo entre eventos en un proceso continuo de posición. Se presupone que eventos independientes ocurran en una tasa constante. Esta distribución tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen el análisis de fiabilidad de productos y sistemas, teorías de colas y cadenas de Markov. Por ejemplo, la distribución exponencial se puede utilizar para modelar cuánto tiempo tarda en fallar un componente eléctrico, el intervalo de tiempo que llegas de las llegadas del cliente a una terminal, el tiempo que esperan los clientes en fila hasta recibir su servicio, el tiempo hasta que se declara el incumplimiento de pago y el tiempo para desintegración de un núcleo radioactivo. Unidad número 5. Regresión lineal y correlacional. La covariancia es el sumatorio de productos cruzados de las variables dividido por n. Las expresiones son las siguientes, que están aquí. A partir de la covariancia se ha derivado la siguiente fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Características. El índice de covarianza toma el valor 0 si no hay covariación entre las variables. Un valor positivo si hay covariación directa será más grande cuanto mayor sea la intensidad de la covariación directa y un valor negativo si hay covariación inversa. Será más pequeño cuanto mayor sea la intensidad de la variación inversa. El índice de covariancia no tiene máximo ni tampoco mínimo. El índice de covariancia mide la covariación
en la escala original de las variables y es sensible a la variabilidad, por tanto no debe ser utilizada para hacer comparaciones. Coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias. En palabras más simples, se puede definir como un índice utilizado para medir el grado de relación entre dos variables, ambas cuantitativas. Teniendo dos variables, la correlación facilita que se hagan estimaciones de valor de una de ellas, con conocimiento del valor de la otra variable. Este coeficiente es una medida que indica la situación relativa de los sucesos respecto a dos variables, es decir, representa la expresión numérica que indica el grado de correspondencia o relación que existe entre las dos variables.